Y nada más, para cerrar, presidente, también la semana pasada la excomisionada Carla Quintana habló en un foro en el Colmex sobre que su gobierno tiene la intención de disminuir de manera tal vez no tan clara el número en el censo o en el Registro Nacional de Desaparecidos. ¿Qué le respondería? Y bueno, parte de su salida ella también dice que es por esto. ¿Qué está sucediendo ahí? Porque también muchos colectivos de familiares de desaparecidos están acusando que la propia Secretaría del Bienestar, que es la que participaría en ese censo, no forma parte del sistema, no tendría por qué estar haciendo estas… Pues mire, vamos a tener ya concluido el censo, pienso que en un mes, y vamos a informar para que se conozca la realidad, porque estoy yo convencido, puedo estar equivocado, por eso estamos buscando las pruebas, vamos a demostrar de que el censo no estaba bien manejado, el registro que se tenía, y que no era nada más ineficiencia, sino había una intención de afectar al gobierno que represento. Así de claro, ya ven que no me gusta andarme con rodeos. La señora Carla y otros que estaban manejando esto forman parte de una organización supuestamente independiente, pero les puedo garantizar que de derecha. ¿Cómo llegaron al gobierno de nosotros? ¿Quién sabe? Pero todo eso lo vamos a aclarar, porque no es nada más el que hayan alterado los padrones de desaparecidos. Para que tengan una idea, no es cierto que haya 126,000 desaparecidos. No es cierto. Y lo vamos a probar, porque hemos hecho un censo casa por casa y los desaparecidos se han encontrado. Y de manera muy responsable, de mala fe, salían a decir de que habían 120,000 desaparecidos. Y desde luego entrevistas con Carmen Aristegui y el coordinador de todo ese grupo, que es un derechoso, pseudodefensor de derechos humanos, un farsante, Emilio Álvarez y Casa, senador del bloque conservador. Hay una organización que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ya ahí se pueden imaginar, la OEA muy cercana al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estamos haciendo la investigación porque vamos a informar sobre la realidad. Lo mismo en el caso de Ayotzinapa, porque igual, imagínense que esta organización de derechos humanos apoya el que se había fabricado la llamada verdad histórica y que a los jóvenes de Ayotzinapa se les había quemado en un basurero, y se acepta de que eso era falso, evidentemente falso. Y desde entonces, desde que se da a conocer la llamada verdad histórica, se hace responsable el procurador Murillo Karam. Pero no se pide que se investigue al procurador Murillo Karam. Rarísimo. Ni los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni los supuestos defensores de derechos humanos, el PRO,
otras organizaciones no gubernamentales, los mismos abogados de los papás de los muchachos, nadie. Y cuando, por suerte, porque estoy comprometido a que se conozca la verdad y que haya justicia, presiono para que tengamos resultados, me pasan la lista y aparece Murillo Karam como responsable, como es de dominio público, pero además él mismo declaró que él era el responsable de la investigación, él con el señor Cerón, que está allá protegido en Israel. Resulta que se inician los trámites para solicitar órdenes de aprehensión contra Murillo Karam y se produce una rebelión en la Fiscalía Especial, al grado que renuncia el fiscal y todos en contra, cuando lo lógico es de que celebraran de que se estaba haciendo justicia. Y empiezan a renunciar ministerios públicos, el fiscal especial. Pues ¿qué había ahí? Un contubernio. Esa es una. Dos, imagínense, detienen a los supuestos responsables de la desaparición de los jóvenes. Los tienen en la cárcel, de repente los liberan. Algunos que no tenían responsabilidad, pero otros sí, que habían participado. Y los liberan con el argumento de que habían sido torturados. Argumento, prueba, excusa de tortura. Pero nosotros, confiando de que se les había liberado porque se habían aplicado los protocolos de Estambul y se había demostrado de que en efecto se había torturado, como aparece en unos videos que el propio Cerón está ahí dando instrucciones a un presunto torturado. Resulta que el juez le pide al Ministerio Público que presente las pruebas sobre tortura y le da 10 días al Ministerio Público. ¿Así fue o no? El Ministerio Público le pide una ampliación de plazo porque no había nada, no hicieron la investigación, no probaron, y con esa coartada de que no se presentaron las pruebas, el juez ordena que se liberen. Pero luego, ya en la investigación que estamos haciendo nosotros, ya sabemos de que sí participaron. Y en todo esto estuvieron involucrados los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todo este grupo que está interrelacionado con el caso de desaparecidos y el caso Ayotzinapa. Y ahora, porque es un grupo contrario a nosotros, están en una abierta campaña, nada más que se equivocan porque nosotros no somos simuladores y siempre actuamos con apego a la verdad y vamos a informar de todo. He estado escuchando, hasta presentó la señora Carla un libro sobre el tema y ya le vamos a demostrar de que cuando menos actuó de manera irresponsable, de mala fe. No, nada más es muchísimo mejor, mucho mejor poner al descubierto a todos estos farsantes que presentarles denuncia. Imagínense que al final terminan en el Poder Judicial. No, nos interesa que la gente, porque hay muchos que son auténticos defensores de derechos humanos, que les preocupan pues todos estos abusos, violaciones, crímenes, pero que se confunden porque hay muchos charlatanes. Es un poco lo que pasa en los medios de información, pero no con los que siempre han estado en contra del pueblo y defienden a las minorías. Esos son sinceros, eso ya se sabe, ¿no?
no andan ahí dándose baños de pureza, como decía el finado Fidel Velázquez, soy charro y qué. No, en el caso de los medios de comunicación, ya se sabe, ¿no? Pues hay unos que siempre han estado vendidos o alquilados, ¿no?, al régimen y no presumen de ser independientes, de pertenecer a la sociedad civil, de no tener preferencias por ningún partido. Son como muy farsantes. Yo siempre recuerdo lo que una vez me platicó el doctor Nava en San Luis Potosí. Aquí nada más hay 2 periódicos y uno siempre en contra de nosotros y el otro pseudo plural. ¿Saben? Me decía, ¿cuál nos hace más daño? El semiplural, el pseudo independiente, porque ese alcanza a engañar y eso nos pasa a nosotros mucho. Afortunadamente ya no se depende de la prensa convencional, o sea, que esté abierta en contra de las transformaciones, o que sí o que no. Ya no, porque tenemos las redes sociales, hay más diálogo circular. Nosotros tenemos la ventaja de esta conferencia que nos ayuda mucho. Imagínense si no tuviésemos la posibilidad de la réplica y de aclarar esto de Carla, de lo de los desaparecidos, pues hasta en La Jornada, ¿no? No, La Jornada es un buen periódico, pero digo, en todos lados hacen dudar, dice, como se hacían barbaridades en el tiempo del autoritarismo neoliberal, pues duda, ¿no? Piensan que todos somos iguales. Como dijo un escritor de redes sociales, ni a cuál irle, que así dicen los que no quieren dar su brazo a torcer. Dice, todos son iguales, ni a cuál irle. No, no somos iguales. Pues se está haciendo con la participación de todo el gobierno, porque nos dimos cuenta de que había una actitud cuando menos irresponsable. Conferencias de prensa para decir que habían 126,000 desaparecidos y además con un crecimiento de los últimos años. Si yo no soy Calderón, nosotros no reprimimos, no se ordena la desaparición de nadie, no hay impunidad, no hay tortura, no hay masacres, pero estos con el propósito, a lo mejor algunos ni sabían en qué estaban metidos, pero sí arriba hay gente interesada, no solo en demostrar de que somos iguales, sino en socavar las instituciones, debilitar nuestro movimiento para poder ellos mandar. Y no solo aquí, se fabrican esos planes, también en el extranjero. ¿No ven ahora pues cómo Fox y Calderón con Vargas Llosa y otros expresidentes de derecha apoyan a Milei? Milei de Argentina, facho, está hasta en contra del Papa, llama al Papa comunista, porque el Papa está a favor de la justicia. Su paisano, nunca, con todo respeto, a Perón, a Borges, Jorge Luis Borges, gran escritor, con respeto a ese gran futbolista, Maradona,
que para mí el mejor, con respecto a Messi. Fenómeno. Bueno, ninguno como Francisco, ningún argentino como Francisco. Y este facho ultra conservador se le lanza, ¿no? Porque el Papa Francisco es de los papas en la historia de la Iglesia más consecuentes que ha habido, más apegado a la doctrina cristiana, del amor al prójimo y de la defensa a los pobres. Pero ahí está Calderón y Fox apoyándolos. O sea, no es nada más lo de México, hay una internacional del conservadurismo. Y eso a veces no se alcanza a dimensionar. Pero fíjate lo que provocaste con tu pregunta.